Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de la materia de métodos numéricos. En esta ocasión vamos a hablar de la interpolación polinomial. Este método es muy común en el caso en el que queramos estimar o describir el comportamiento de un conjunto de datos que nosotros conocemos y de los cuales también queremos saber algunos valores que están dentro de este conjunto de datos. Por ejemplo, tenemos dos datos y queremos saber cuál es el valor de un dato que está en medio de esos dos datos. Entonces, en este caso, el método más común que se emplea para describir el comportamiento de los datos se llama la interpolación polinomial. En este caso, queremos describir el comportamiento de n datos a través de un polinomio que tiene de grado n-1. Es decir, si tenemos dos datos, como podemos ver en la gráfica, entonces la forma en que vamos a generar el polinomio que describe el comportamiento de esos datos es a través de una línea recta. Si tenemos tres datos, lo vamos a describir a partir de un polinomio de grado 2, es decir, una parábola. Y si tenemos un polinomio de grado 3, entonces en este caso estaríamos describiendo el comportamiento de 4 puntos. Y así sucesivamente hasta alcanzar una forma de ecuación como la que vemos en pantalla. Ahora, hay muchos métodos para la generación de estos polinomios. Entonces, a continuación vamos a ver varios de estos métodos que se usan para poder hallar el valor de los coeficientes que acompañan a cada uno de los términos del polinomio. El primer método que veremos es la generación de la matriz de Vandermonde. En este caso, vamos a tratar de solucionar un sistema de ecuaciones lineales, el cual está formado de la siguiente manera. En este caso, nuestra matriz está formada por todos los puntos X, entonces tenemos a X1 a la N menos 1, X1 a la N menos 2, y así sucesivamente. Tenemos la variable X2, X2 o el dato X2 N a la menos 1, N a la menos 2, y así sucesivamente hasta llegar a 1, y así vamos formando la matriz de Vandermonde. Esta matriz se denomina de Vandermonde. Ahora generamos un vector columna en el cual vamos a introducir todos los valores de nuestras constantes de nuestro polinomio, es decir, de los coeficientes que acompañan a cada uno de los términos de nuestro polinomio, y los vamos a denominar con la letra P, P1, P2 y así sucesivamente hasta llegar a P sub n, que es el grado, que es el número de datos que nosotros tenemos. Y entonces eso lo igualamos al valor de ese dato que nosotros estamos teniendo del conjunto de datos que nos dan. Entonces, cada dato tiene asociado un x1 y un f de x1, x2, f de x2 y así sucesivamente. Entonces, en este caso, representamos a f de x1, a f de x2 y así sucesivamente hasta f de xn en un vector columna, y así generamos el sistema matricial que vemos en pantalla. Entonces, de esto podemos decir que la matriz de Vandermonde va a tener tamaño n por n y los coeficientes P1, P2 y así sucesivamente hasta llegar a P sub n, que sería donde n es el número de datos, corresponden a los coeficientes de la ecuación polinómica que vemos en pantalla. Es decir, el primer término de nuestro polinomio corresponde al término con la mayor potencia, al coeficiente del término con la mayor potencia, P2 al segundo término con la segunda mayor potencia y así sucesivamente hasta llegar a P sub n, en donde P sub n es el valor de la constante de ese polinomio. Ahora, ¿cuál es el problema de trabajar con este tipo de generación de constantes? Que generalmente la matriz de Vandermonde tiene un problema de condicionamiento, es decir, es una matriz que está mal condicionada, pues su número de condiciones es mayor que 1.
¿Cuáles son los efectos que tiene este número de condición mayor que 1? Que puede afectar de manera sustancial la precisión con la que podamos obtener nuestros resultados. Entonces, si nuestra matriz es afectada de alguna manera por algún cambio en alguno de sus componentes, entonces el resultado se va a ver muy afectado. Por eso es que este método no es muy empleado por ese problema de la condición. Ahora, el segundo método que nosotros tenemos es la interpolación polinomial de Newton. Este es el método más empleado junto con los polinomios de Lagrange, en donde vamos a aproximar nuestros números de datos n a un polinomio de grado n-1. Entonces, si tenemos dos datos, los vamos a aproximar a través de una recta. Si tenemos tres datos, a través de un polinomio de grado 2. Si tenemos cuatro datos, a través de un polinomio de grado 3, etc. Entonces, en este caso, vamos a generar un polinomio que va a ser de la forma f de x igual a b1 más b2 por esta operación más, y así sucesivamente hasta b sub n por x menos x sub 1 por x menos x sub 2 y así sucesivamente hasta x menos x sub n, donde x sub 1 es el valor de nuestro dato en la ordenada, o en el eje horizontal, perdón, en la abscisa. Entonces, en ese caso, recordemos que nuestros datos deben siempre ser una pareja de datos, una pareja que contiene en realidad dos valores numéricos, su valor en el eje horizontal y su valor en el eje vertical. Entonces, para n datos necesitamos estas parejas ordenadas y entonces vamos a usar todos estos valores para poder hallar cada uno de estos coeficientes. Entonces, en este caso, el valor de los coeficientes se genera de la siguiente forma. Para el primer coeficiente, P1, le asignamos el valor del primer punto en x sub 1, es decir, a f de x1. Para B2 empezamos a emplear esta fórmula, que la primera fórmula, que es f entre paréntesis cuadrados, x sub i, x sub j es igual a esta diferencia dividida, y así sucesivamente vamos formando cada una de las diferencias. Y en general, las diferencias se tienen de esta forma. Entonces, como podemos ver, todas las diferencias dependen básicamente de esta forma. Entonces, si nosotros necesitamos hallar la diferencia, en el caso de B sub n, la diferencia que involucra todos los datos, entonces debemos tener en cuenta todos los valores anteriores. ¿Cómo podemos explicar este algoritmo? Lo podemos explicar de la siguiente forma. Como podemos ver, a nosotros nos dan un conjunto de datos y esos conjuntos de datos están formados por una pareja numérica, x y f de x. Siempre va a ser x1, f de x1, x2, f de x2 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Empleamos la primera fórmula y entonces en este caso hallamos todas las relaciones que existen entre los puntos que nosotros tenemos. Entonces sería la relación entre el primer punto y el segundo punto, entre el segundo punto y el tercer punto, y entre el tercer punto y el cuarto punto. Teniendo esto calculado, entonces vamos a hacer el segundo paso de nuestro procedimiento, que es relacionar todas estas variables que encontramos en el primer paso. Entonces, en el primer paso vamos a intentar relacionar a estas dos primeras variables. Entonces, nos va a dar la relación de f de x3, x2, x1. Y entonces, en este caso, también tendríamos que vamos a hallar la segunda relación con la relación entre los puntos 2, 3 y 4. Entonces, relacionamos los puntos 2, 3 y 4. Y por último, ya hallamos la relación entre estas dos variables que encontramos y finalmente hallamos nuestro tercer valor que correspondería a b sub n.
Entonces, en este caso, debemos tener en cuenta que primero siempre debemos calcular la relación entre dos puntos, después la relación entre tres puntos, posteriormente la relación entre cuatro puntos y así sucesivamente hasta llegar al número de puntos que yo tenga en mi problema. Ahora, el segundo método que nosotros tenemos para hacer interpolación polinomial es la interpolación no polinomial de Lagrange. Este método es muy empleado especialmente en los casos en los que hablamos de elementos finitos, entre otros métodos numéricos para calcular diferentes tipos de magnitudes físicas, pues es un método que es fácil de programar. En este caso, vamos a suponer primero que dos puntos se unen con una línea recta. Vamos a suponer esto para poder entender el método y así poder hallar la fórmula general. Entonces, en este caso, vamos a suponer que nuestros dos puntos se unen con una línea recta. Entonces, como podemos ver en la gráfica, nuestros puntos se unen con la línea recta y entonces en este caso podemos hallar una relación entre, el, entre la variable x1 y la función f de x2 y el punto x2 y la variable f de x1. Estas relaciones las vamos a llamar L1 y L2, que serán los coeficientes de mi función polinomial de Lagrange. En este caso podemos interpretar los coeficientes para estos dos puntos como si fueran las hipotenusas de dos triángulos construidos empleando estos dos puntos. Entonces, en este caso, los coeficientes se expresarían de la siguiente forma. Para L1 tendríamos los puntos x menos x2 y la diferencia entre x1 y x2 que sería este lado. Y para el caso de L2 tendríamos a x menos x1 y a este lado también como lado común, solo que la relación entre esos puntos pues se expresa de manera diferente dependiendo del lado que nosotros estemos considerando. Y ahora, sustituimos estos valores de L1 y de L2 en nuestra ecuación que hallamos al principio y entonces en este caso la relación al ser reemplazada estas relaciones L1 y L2 serán las que obtenemos en la ecuación que vemos en pantalla. Ahora, si seguimos el mismo procedimiento, entonces vamos a hallar que f2 de x va a ser igual a L1 por f de x1 más L2 por f de x2 más L3 por f de x3. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a tener tantos coeficientes como datos yo tenga. En este caso ya no construimos la relación de la manera en que nosotros la habíamos construido anteriormente, sino que hacemos un producto de varias relaciones. Entonces, en este caso, podríamos interpretar las relaciones, cada una de las relaciones como en el primer paso, es decir, en la deducción de L1, podríamos decir que es la relación entre una variable x y los puntos que no están asociados a ese L1, que serían el punto 2 y el punto 3. Entonces, en este caso tendríamos x3 y x2. Sobre la distancia que hay entre el primer punto y el segundo punto, y el primer punto y el tercer punto, todo esto relacionados con la función f de x1. La misma lógica o el mismo razonamiento usamos para el caso de L2. Entonces, en este caso, vamos a usar en el numerador todos los puntos que no sean el segundo punto. Entonces, en este caso tenemos a x menos x3 y a x menos x1. Y entonces, abajo quedarían las distancias entre todos los puntos y el punto x2. Entonces, en este caso sería x2 menos x1 y x2 menos x3. Todo esto por la función f de x2, porque estamos trabajando siempre con el segundo coeficiente, en este caso. Y ya para el tercer coeficiente tenemos en cuenta a f de x3 y entonces en el denominador colocamos todo lo que no está relacionado con nuestro punto x3, que sería x2 y x1, sobre
las distancias entre mi punto de referencia, que sería el punto 3, y todos los otros puntos, que serían x3 menos x1 y x3 menos x2. Y si queremos formar el polinomio de Lagrange con 4 puntos, seguimos el mismo razonamiento y con 5 puntos el mismo razonamiento y así sucesivamente. Y entonces podemos decir que el polinomio de Lagrange realmente es una suma de el producto de dos elementos, de unos coeficientes que vamos a tener por la función en ese punto. Es decir, para i igual a 1 tendríamos a L1 por f de x1 más L2 por f de x2 más L3 por f de x3 y así sucesivamente. En donde nosotros sabemos cuáles son los valores de f de x sub i, pues nos los dan al inicio del problema y entonces lo que tendríamos que calcular es el valor de cada coeficiente L sub i. En este caso, el coeficiente L sub i ya no es una sumatoria, sino que es una productoria, es decir, es el producto de varios elementos. Entonces, en este caso, miren lo que les comentaba aquí, esta productoria tiene en cuenta que J sea igual a 1 hasta n, es decir, J igual a 1 hasta el número de datos, en donde J debe ser distinto de I. Entonces, aquí no podemos tener x sub i menos x sub i, porque si tenemos eso, tendríamos, por ejemplo, x2 menos x2, eso sería igual a 0, tendría una división entre 0, y nosotros no hemos definido la división entre 0. Entonces, nos daría un polinomio que no podríamos determinar realmente. Entonces, en este caso, debemos tener en cuenta que si estamos en el término 1, entonces en el numerador irán todos el producto de todas aquellas restas entre x menos xj, donde j es distinto de 1. Y como i es igual a 1, estamos hablando de ese caso, entonces x sub i será x sub 1 menos todos los x sub j, teniendo en cuenta que j debe ser distinto de i. Entonces j debe ser distinto de 1, entonces tendríamos x sub 1 menos x sub 2 por x sub 1 menos x sub 3 y así sucesivamente. ¿De qué depende esa productoria? Del número de datos que yo tenga. Entonces, si yo tengo, si yo tengo dos datos, entonces únicamente voy a tener de 1 hasta 2. Si yo tengo tres datos, pues será de 1 hasta 3, entonces serán dos productos realmente y así sucesivamente. ¿Por qué voy a tener menos productos a pesar de que estoy hablando del número de datos? Porque todo está supeditado a que J debe ser distinto de I. Entonces, en este caso, si tenemos dos puntos, nuestros coeficientes únicamente serán una división. Si tenemos tres puntos, serán el producto de dos divisiones. Si tenemos 4 puntos, serán el producto de tres divisiones, cada coeficiente, y así sucesivamente. Ahora, ¿cuál es el problema que tengo con la interpolación polinomial? Realmente, con la interpolación polinomial me pueden suceder dos problemas. El primer problema es que deseo estimar el valor de un dato que está por fuera de mi conjunto de datos. Entonces, en este caso, como podemos ver en la gráfica, queremos estimar cuál es el comportamiento de mi punto x sub n más 1, es decir, un dato que está por fuera de mi rango de datos que me han dado. Entonces, resulta que con los polinomios que yo hallé con los otros procedimientos, me dio una curva aproximada igual a la naranja. Entonces, si yo empleo ese polinomio para hallar el valor de f de x en ese punto, entonces él me va a arrojar una posición acá. Pero resulta que, ¿cuál es el problema de la extrapolación? Que en la extrapolación, que es como se llama cuando yo quiero deducir un dato que está por fuera del rango de los puntos conocidos, es que no siempre estoy garantizando que ese punto pertenezca al real comportamiento de mis datos. Entonces resulta que
En este caso que les estoy exponiendo en pantalla, realmente el comportamiento de mis datos no es el que está en la curva naranja, es el que está en la curva azul. Entonces, como podemos ver en este caso, la curva naranja no pudo aproximar de manera acertada el comportamiento de mi punto x sub n más 1, sino que lo ubico en una posición que es errónea, donde su verdadera posición estaría sobre la curva azul. Ese es el primer problema. El problema es la extrapolación. Por eso debemos ser muy cuidadosos cuando deseamos extrapolar datos. Y el segundo problema es el de las oscilaciones. Este problema se presenta mucho, especialmente cuando tenemos polinomios que son de muy alto grado, es decir, polinomios que son de grado 5 en adelante. ¿Qué pasa? Cuando yo hallo una curva, digamos de 7, 8 puntos, esa curva puede generar algunas oscilaciones entre dos puntos, es decir, en el ejemplo que les muestro en pantalla estoy tratando de aproximar 5 puntos. Pero entonces resulta que el polinomio que aproximé con los métodos que hay en la parte de arriba generó unas curvas entre los puntos, unas curvas que no sabemos realmente si representan el comportamiento real de los datos. Entonces, cuando ya hago un estudio minucioso del comportamiento real de los datos, haciendo más tomas de datos, etcétera, descubro que mi curva realmente no es la azul, sino que es la naranja. Este es el problema de las oscilaciones. Y eso se puede dar cuando intentamos aproximar nuestro conjunto de datos con unos polinomios que son de grados muy altos. Este problema es usual encontrarlo en polinomios que tienen grado 5, grado 6 y superiores y que son polinomios que aproximan el comportamiento de un número de datos, y este problema no es tan común encontrarlo en polinomios que son de grado 5 hacia abajo, es decir, grado 4, grado 3, parábolas y rectas. Y bien, esto ha sido por el video de esta ocasión. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión.